Bueno, continuando con nuestro libro de Los números irracionales, un escándalo en el corazón de las matemáticas, de Bartolo Luque y Jorge Calero, en Grandes Ideas de las Matemáticas. Vamos a continuar con el capítulo 1, que se llama capítulo 1, Irracionales. Dice, puede ser que conocer si pi es irracional no tenga un uso práctico, pero si podemos saberlo, sería intolerable no demostrarlo. Esto lo dijo Ted Tishmarch. Sabemos que la primera de las cuestiones con las que cerrábamos el capítulo anterior, la existencia de otros irracionales, fue objeto de interés matemático desde el descubrimiento del primer irracional. Según cuenta Platón en su famoso diálogo Teto fue Teodoro de Cirene, alrededor del 425 a.C., el primero en demostrar la irracionalidad de otras raíces cuadradas, desde la raíz de 3 hasta la de 17, apoyado en la espiral de la figura 7, la espiral de triángulos rectángulos. Conocido como espiral de Teodoro, está formado por triángulos cuya hipotenusa de valor raíz de n es el cateto del siguiente triángulo en la espiral. De esta forma se obtiene un nuevo triángulo cuya hipotenusa vale raíz cuadrada de raíz cuadrada de n elevado al cuadrado más 1 al cuadrado igual a raíz cuadrada de n más 1. Desconocemos los detalles de la demostración geométrica de Teodoro, pero hoy resulta fácil demostrar por muchos métodos la irracionalidad de las raíces de enteros que no son cuadrados perfectos. Por ejemplo, en el 2006, el matemático Peter Ungar dio la siguiente demostración de la irracionalidad de raíz de n. Supongamos que existe un número natural mínimo b, tal que b multiplicado por raíz de n es un natural. Definamos ahora raíz de n como la parte entera de la raíz. Por ejemplo, raíz de 2 es igual a 1 y raíz de 2 menos raíz de 2 es igual a 0.414213, etc. Entonces podemos construir el número natural. B' es igual a b por raíz de n menos b que multiplica a raíz de n igual a b que multiplica raíz de n menos raíz de n, tal que b' raíz de n es igual a b que multiplica a raíz de n menos raíz de n por raíz de n igual a nb menos b raíz de n raíz de n. Vuelve a ser un natural, pero observemos que b' es menor que b, lo que contradice nuestra suposición inicial, de modo que todas las raíces cuadradas de números enteros, exceptuando los cuadrados perfectos, son irracionales.
Así que ya hemos descubierto un número infinito de irracionales, los monstruos se multiplican. Por supuesto, la pregunta que se nos ocurre inmediatamente es ¿qué ocurre con las raíces del grado mayor que 2? Por ejemplo, nos preguntamos si es irracional la raíz cúbica de 2. Sabemos que el número raíz de a es solución de la ecuación x cuadrada menos a igual a 0. Bien, pero ¿qué sucede cuando el grado de la ecuación polinómica es mayor? Son irracionales las soluciones de x a la n menos a igual a 0 siempre que a no sea de la forma a igual a b a la n. Se puede demostrar fácilmente que si el número racional x es igual a p sobre q, es una raíz de polinomio de grado n con coeficientes c enteros. C sub n x elevado a la n más c sub n menos 1 por x a la n menos 1 más puntos suspensivos más c a la 0 c más c sub 0 es igual a 0. Entonces necesariamente p es divisor de c sub 0 y q de c sub n. En el caso de que c sub n igual a 1, tenemos que q es igual a 1 y la raíz racional x igual a p sobre q es de hecho el número entero p. Por tanto, para la ecuación x a la n menos a es igual a 0, donde c sub n es igual a 1, tenemos que la raíz es entera, si a es igual a p elevado a la n. Y en caso contrario, si a no divide exactamente a p elevado a la n, la raíz es necesariamente irracional. Así que números como raíz cúbica de 3 raíz cúbica de 2 o raíz quinta de 3 son irracionales. La familia crece y crece. Descubriendo más irracionales, las funciones trigonométricas y los logaritmos. Una vez que tenemos explotada la beta de las raíces, cabe preguntarse dónde podemos encontrar más irracionales. Recordemos nuestros primeros escareos con la trigonometría. Por aquel entonces nos explicaban que en un triángulo rectángulo el seno del ángulo θ es la razón entre el cateto del ángulo opuesto y la hipotenusa. En cambio, si se elegía el cateto adyacente, ver la figura 8, en cambio, si se elegía el cateto adyacente al ángulo, se obtenía el coseno. Por último, el cociente entre el seno y el coseno daba lugar a la tangente. Si nos permitían usar una calculadora para hallar los valores de estas funciones, a veces nos llevamos una sorpresa al computar el valor del seno de un ángulo recto. Sabíamos que el resultado era 1, pero la calculadora devolvía 0.89399666.3. Entonces caíamos en la cuenta de que la máquina estaba en modo radianes y no en grados. En realidad, si probamos en la calculadora argumentos al azar para la función seno, coseno y tangente, independientemente de que sean en radianes o grados, la mayor parte de las veces aparecerán números sin fin en su expansión decimal. Serán valores irracionales y no es difícil convencerse de ello. Por ejemplo,
Partamos de la fórmula para el ángulo triple. Esta fórmula permite calcular razones trigonométricas de un ángulo conociendo el valor de esas razones trigonométricas para un tercio de dicho ángulo. Por ejemplo, conociendo las razones trigonométricas del ángulo θ igual a 45, podemos obtener el valor del seno y el coseno para θ igual a 135, que es el complemento para 180. Para el coseno tenemos la ecuación coseno de 30 grados es igual a 4 coseno al cubo de θ menos 3 coseno de θ. ¿Cómo demostrar la irracionalidad de x igual a coseno de θ para ciertos valores de θ? La idea es poder convertir ese coseno de 30 en un racional. De este modo, sustituyendo el coseno por la incógnita x igual a coseno de θ, resultará una ecuación de grado 3 al uso. Veámoslo en un caso particular. Si tomamos θ igual a pi novenos radianes, tenemos que x es igual a coseno de pi novenos y que coseno de 30 es igual a coseno de pi tercios, igual a 1/2. Sustituyendo en la fórmula del ángulo triple, llegamos a la ecuación algebraica 8x cúbica menos 6x menos 1 igual a 0. Si ahora tenemos en cuenta el teorema enunciado en el apartado anterior para raíces de polinomios, las posibles soluciones racionales de x igual a p sobre q son grupos de más menos 1, más menos 1/2, más menos 1/4, más menos 1/8, donde recordemos que q divide al primer coeficiente y p al último. Corresponde a alguno de estos valores a x igual a coseno de pi novenos, que sabemos que es raíz, porque así hemos construido nuestro polinomio. El coseno es una función continua y decreciente en el rango de 0 a pi, y como pi novenos es mayor que 0, pero es menor que pi sextos, tendremos que coseno de 0 es igual a 1, mayor que coseno de pi novenos, mayor que coseno de pi sextos, igual a raíz de 3 entre 2, que es mayor que 1/2. De modo que coseno de pi novenos es un número irracional. No es difícil demostrar que si coseno de 2θ es irracional, entonces coseno de θ, seno de θ y tangente θ también lo son, usando identidades trigonométricas como coseno de 2θ es igual a 2 coseno al cuadrado de θ menos 1. Por tanto, hallando un valor para el que el coseno se haga irracional, hemos hallado infinitos, pues dividir el ángulo en 2 nos dará también irracionales. Un resultado más general establece que si θ es un racional diferente de 0, entonces coseno de θ es irracional, de modo que la familia de irracionales sigue creciendo y creciendo. Es el momento de hablar del hallazgo del matemático John Napier, 1550-1617. Ahora es cuando saltan a la palestra los logaritmos, así que desempolvemos brevemente su significado. Partimos de un número positivo a. Si lo elevamos a una potencia x, dará un valor, y tendremos que a elevado a la x es igual a y. Esto se conoce como exponenciación y no nos es ajeno, pues las raíces se pueden expresar como raíz de a a la n, que es lo mismo a elevado a la 1 sobre n.
Si conocemos el valor de A, que llamamos base, y conocemos el valor de Y, la función que dado el valor y devuelve el número X es la función logaritmo. La notación que se usa cuando empezamos a tratarlos es logaritmo sub A de Y es igual a X. Normalmente, si la base A no viene indicada, se entiende que su valor es 10. ¿Qué sucederá con los logaritmos de base y valor enteros? ¿Serán racionales o irracionales? Veamos un ejemplo para logaritmo en base 10, en el que usaremos la demostración para reducir al absurdo. Supongamos que logaritmo sub 10 de 3 es igual a P sobre Q, es racional. Entonces exponenciamos, tenemos que 3 es igual a 10 elevado a la P sobre Q. Por lo tanto, 3 a la Q es igual a 10 elevado a la P, lo que es lo mismo igual a 2 elevado a la P por 5 elevado a la P. Una igualdad a todas luces imposible por el teorema fundamental de la aritmética. Así que los logaritmos de la forma logaritmo sub a b, siendo a y b números enteros mayores que 1 y b distintos de a la n, son también números irracionales. Parece que los irracionales están en todas partes. Bueno, aquí vamos a ver quién fue el de los primeros irracionales, el Teteto. Dice, en este diálogo de Platón, departen Sócrates y Teteto, tras presentar a Teodoro como geómetra, astrónomo, calculador, músico y maestro en todo lo relativo a la educación, Platón orienta la futura investigación de los inconmensurables. Por eso, Papus de Alejandría, uno de los últimos matemáticos griegos de la antigüedad, y el filósofo neoplatónico Procio postulan que gran parte del contenido del libro 10 de los elementos de Euclides, en el que se estudia geométricamente propiedades de expresiones irracionales cuadráticas, se puede encontrar en el diálogo de Teteto. Veamos un pequeño extracto. Teteto. Teodoro nos enseñaba algún cálculo sobre las raíces de los números, demostrándonos que las de 3 y de 5 no son conmensurables de longitud con la de 1, y enseguida continuó así hasta la de 10 y 7, en la que se detuvo, juzgando pues que las raíces eran infinitas en número. Nos vino al pensamiento intentar el comprenderlas bajo un solo nombre que conveniese a todas. Sócrates, ¿habéis hecho ese descubrimiento? Teteto contesta, me parece que sí, juzga por ti mismo. Sócrates, veamos. Teteto, dividamos todos los números en dos clases, los que pueden colocarse en filas iguales, de tal manera que el número de las filas sea igual al de unidades, de que cada una conste, lo hemos tomado, cuadrados y equiláteros, asimilándolos a las superficies cuadradas. Sócrates, bien. Teteto, en cuanto a los números intermedios, tales como el 3, el 5 y los demás, que no pueden dividirse en filas iguales de números iguales, según acabamos de decir, y que se componen de un número de filas menor o mayor que el de las unidades de cada una de ellas, de donde resulta que la superficie
que la representa está siempre comprendida entre lados desiguales. A estos números hemos llamado oblongos, asimilándolos a superficies oblongas. Sócrates: perfectamente. ¿Qué habéis hecho después de esto? Teteto: hemos comprendido bajo el nombre de longitud las líneas que cuadran el número plano y equilátero, y bajo el nombre de raíz las que cuadran el número oblongo, que no son conmensurables por sí mismas en longitud con relación a las primeras, sino solo por las superficies que producen La misma operación hemos hecho respecto a los sólidos. Sócrates: perfectamente, hijos míos, y vio claramente que Teodoro no es culpable de falso testimonio. Platón, Obras Completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 3, Madrid, de 1871. La irracionalidad del número E. La mayor deficiencia de la raza humana es nuestra incapacidad para comprender la función exponencial. Albert A. Bartlett. Después de visitar la irracionalidad de los logaritmos, parece natural preguntarse por la naturaleza de una de las constantes más famosas de las matemáticas, el número E, que se llama el número E de Euler, la base natural de los logaritmos. ¿Por qué suele decirse natural? Observemos que la derivada de la función f de x igual a la x es igual a b a elevado a la x. El valor de la constante b será 1 si la base a es el número e, de modo que la derivada de la función f de x igual a e a la x es justamente ella misma. El número e puede expresarse como límite. E es igual al límite cuando n tiene infinito de paréntesis 1 más u sobre n, todo elevado a la n, y es igual a 2.718281 459 045 235 3, etc. ¿Será irracional? Leonardo Euler, 1707-1783, lo probó por primera vez en 1737, pero utilizó para ello el aparataje de las fracciones continuas que veremos más adelante. En 1815, el matemático y físico Jean-Baptiste Joseph Fourier, 1768-1830, lo demostró usando una definición equivalente de número E, la suma infinita de términos de la forma 1 sobre K. Recordemos que el símbolo admiración detrás de un número entero no significa que digamos el número gritándolo, sino que se trata de la expresión que se usa para hablar de factorial. El factorial de un número natural expresa el producto de todos los naturales desde 1 hasta n. Es decir, n factorial es igual a 1 por 2 por 3, etc. O sea, n menos 1 por n. Con el factorial, el número e se puede expresar de la siguiente manera. E es igual a 1 más u sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más etc. O
o así hasta el infinito. Volvamos a tirar de una demostración por reducción al absurdo. Supongamos ahora que para demostrar que el E es irracional, supongamos ahora que E es racional, es decir, que E es igual a M sobre N. Multiplicamos esta ecuación por el factorial del denominador N factorial. Y como E también es la suma infinita que acabamos de ver, quedan las siguientes igualdades. E por N factorial es igual a M sobre N por N factorial, porque decimos que es igual a M sobre N, donde eso es igual a M multiplicado por N menos 1, cerramos paréntesis, factorial. Entonces, Fe por N factorial es igual a N factorial más N factorial sobre 1 factorial más N factorial sobre 2 factorial más puntos suspensivos más N factorial sobre N factorial más N factorial sobre N más 1 factorial más etcétera. En esta suma infinita, los primeros sumandos que se van añadiendo son números enteros, cada vez más pequeños, pues su denominador se va haciendo más y más grande. Esto ocurre hasta que llegue el momento en el que tenemos el sumando n factorial sobre n factorial. A partir de aquí, los sumandos son fracciones del tipo 1 sobre n más 1, 1 entre n más 1 por n más 1, etc. Todos menores que 1. Tomamos ahora los términos que eran números enteros y los pasamos restando al otro lado de la igualdad, de manera que en el lado derecho solo quedan las fracciones. O sea, m por n menos 1 factorial menos n factorial que multiplica a 1 más 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial más puntos suspensivos más 1 sobre n factorial, se cierra el paréntesis, igual a 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 1 que multiplica a n más 2 más etc. De esta última ecuación podemos deducir que la parte izquierda es un número positivo, ya que es igual a la parte derecha, que es la suma de fracciones positivas. También podemos decir que es un número entero, pues m por n menos 1 factorial es un entero, y la parte que hemos pasado restando también es entera. Por otra parte, como n más 2 es mayor que n más 1, si invertimos la desigualdad, queda que 1 sobre n más 2 es menor que 1 entre n más 1. Por un razonamiento igual, tenemos que 1 entre n más 3 es menor que 1 entre n más 1, y así con todas las fracciones del tipo 1 sobre n más b. De esta forma, lo que conseguimos es acotar superiormente la fracción. O sea, 1 sobre n más 1 por n más 2 es menor que 1 entre n más 1 al cuadrado, igual a 1 sobre n más 1, todo elevado al cuadrado. La siguiente por 1 entre n más 1 elevado al cubo, etc. Lo que queda en la parte derecha está acotado superiormente por 1 sobre n más 1 más 1 sobre n más 1 elevado al cuadrado más 1 sobre n más 1 elevado al cubo más, etc. Tenemos entonces una serie geométrica. Hagamos un inciso. Una serie geométrica es una suma de infinitos términos en la que cada uno se obtiene multiplicando
el anterior por una constante llamada razón R. Si R positiva o R mayor que 0 pero menor que 1, podemos sumar la serie y tenemos que A es igual a más A por R más A por R cuadrada más A por R cúbica más etcétera es igual a sobre 1 menos R. En nuestro caso, la serie tiene razón de R igual a 1 entre n más 1, que es menor que 1, y A es igual a 1 sobre n más 1. Luego, el valor de la suma infinita es 1 sobre n. Hemos demostrado que la parte izquierda de la igualdad de la que partimos debe ser menor que 1 entre n, pero eso es imposible, porque claramente esa expresión es un número entero, así que la famosa constante e es un elemento irracional. La irracionalidad ahora también del número pi sobre la inconmensurabilidad del diámetro respecto a la circunferencia. A todos nos parece admirable que una casa no sea medible por medio de otra que es divisible aún en partes muy pequeñas. Nada le causaría más asombro a un geómetra que ver que la relación del diámetro a la circunferencia resultaba conmensurable. Aristóteles, Metafísica, libro 1, capítulo 2, 983. Sin restarle mérito al E, el irracional más famoso del mundo, el que ha traído de cabeza a más matemáticos en la historia y que tiene incluso un día mundial de celebración el 14 de marzo en calendario sajón, 3/4, no es otro que el número pi. El símbolo para el número pi proviene de la letra griega inicial de las palabras periferia y perímetro de un círculo, adoptado en 1706 por William Jones. El símbolo se hizo popular gracias al gran Leonardo Euler. El hallazgo de pi fue uno de los primeros grandes descubrimientos empíricos en matemáticas. Al dividir el perímetro L de cualquier círculo entre su diámetro d, siempre se obtenía la misma constante, con independencia de cuán grande o pequeño fuese el círculo. Pi es igual a L sobre d, donde dijimos que L es la circunferencia y d el diámetro. Alrededor del año 2000 a.C., los matemáticos babilónicos estimaron pi como pi sub b igual a 25 octavos, o sea, igual a 3.125. Dada una circunferencia arbitraria, siempre podemos dividir su diámetro d en 8 partes iguales. Los babilonios se dieron cuenta de que si intentaban recubrir la circunferencia con un número entero de segmentos de longitud de entre 8, necesitaban un total de 25 para prácticamente cerrar perfectamente el perímetro del círculo. En el papiro Rins, un documento del Antiguo Egipto de carácter matemático didáctico del año 1650 a.C., el escriba Amés explicaba un algoritmo para calcular el área de un círculo. Expresado en términos modernos, dice: toma el diámetro, quítale la 9ª parte y eleva el resultado al cuadrado. James
aconseja evaluar el área de un círculo con la ecuación área es igual a 8/9 de diámetro al cuadrado, igual a 16/9 al cuadrado por el radio al cuadrado. Dado que el área de un círculo es A es igual a pi r cuadrada, esto nos conduce a la estimación pi es igual a 16/9 al cuadrado, que es igual a 3.16. ¿Cómo llegaron los sacerdotes egipcios a esta conclusión? Los estudiosos piensan que el argumento geométrico pudo ser el que aparece ilustrado en la figura 9. Dando un círculo arbitrario, siempre podemos escribirlo en un retículo de 18 por 18 casillas, como aparece a la izquierda, de modo que el radio tendrá longitud de 9 casillas. Observemos cómo casi puede cubrirse exactamente un cuarto del círculo, el área A2 de la imagen, con 3 rectángulos, un triángulo rectángulo y 2 trapecios rectangulares. El área del círculo será, por tanto, aproximadamente 4 veces el área de esta pieza. En el dibujo de la derecha vemos cómo configurar las piezas originales replicadas 4 veces para formar un cuadrado exacto de 16 por 16 casillas, puesto que el área cubierta por el cuadrado del radio de nuestro círculo arbitrario sería de 9 por 9 casillas. El cociente entre el área del círculo y el cuadrado de un radio será siempre pi es igual a 4a2 sobre a1, igual a 16/9 al cuadrado, que es igual a 3.16. Las matemáticas babilónicas y egipcias eran prácticas, algorítmicas. Trataban de resolver problemas concretos relacionados con la agrimensura, la construcción o el comercio. Hubo que esperar a Arquímedes de Siracusa 250 a.C. a la matemática griega para alcanzar el primer cálculo riguroso del valor de pi. Arquímedes usó un esquema basado en polígonos inscritos y circunscritos, como los mostrados en la figura 10. El perímetro de tales polígonos proporcionaba cotas inferiores y superiores para la longitud de la circunferencia y por tanto para el valor de pi. Cuantos más lados tenían los polígonos, más acotado quedaba el valor, y Arquímedes, usando polígonos de 96 lados, determinó que el valor de pi estaba comprendido entre 3, 10 entre 71 y 3, un séptimo, es decir, que pi era mayor que 3.1408 y menor que 3.1482, etc. Su valor exacto hasta el segundo decimal. Pero Arquímedes hizo algo más. Notemos que la estimación que hicieron los babilónicos se basaban en la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Estimaron, digamos, el pi por el pi perímetro. Sin embargo, los egipcios se basaron en la relación entre el área del círculo y el cuadrado de su radio. Estimaron, digamos, el pi área. Pero, ¿quién nos asegura que son la misma constante matemática? Arquímedes lo hizo al calcular mediante métodos similares al cálculo integral moderno el área de un círculo. La siguiente demostración visual, véase la figura 11,
es una variación de su método que no necesita palabras. El ansia de calcular más y más decimales de pi mediante el método de Arquímedes alcanzó su culmen en el Renacimiento. Francois Bieste usó polígonos de 393.216 lados, lo que le permitió obtener hasta el noveno decimal. Con todo, el campeón de campeones fue Ludolf van Zeulen, quien alcanzó 35 cifras decimales al considerar un polígono regular de 2 elevado a la 62 lados, más de 4.5 trillones. Tiempo después, aparecieron los primeros métodos analíticos para calcular pi, a partir del desarrollo en serie de Taylor de la función arcotangente presentado por primera vez por Newton. John Machin llegó a calcular hasta 100 decimales. Una variante de la fórmula empleada por Machin es la siguiente: pi cuartos es igual a arctangente de un medio más arctangente de un quinto más arctangente de un octavo. La fórmula de Machin tuvo asociado otro campeón. En 1873, el matemático aficionado William Shanks logró, tras 20 años de cálculos a mano, 707 decimales. Por desgracia, en 1994 se descubrió un error en el decimal 528, a partir del cual todos los posteriores eran erróneos. El truco de Machin se empleó hasta comienzos de la era informática. A partir de ahí, algoritmos cada vez más rebuscados han permitido obtener más de 100 billones de decimales. Desde la antigüedad, como atestiguan las palabras de Aristóteles en la cita que introduce este epígrafe, los matemáticos estaban convencidos de la irracionalidad de pi, pero la primera prueba de su irracionalidad no se logró hasta 1761 y la publicó años más tarde el matemático suizo Johann Lamberts, 1728-1777. Utilizó fracciones continuas que, como dijimos al hablar de demostración de Euler de la irracionalidad de E, veremos más adelante. Por su parte, el matemático francés Charles Hermite, 1822-1901, dio en 1873 una prueba que solo empleaba herramientas elementales del análisis. Si el lector desea leer una variante más sencilla, puede hacerlo en el apéndice 2. De hecho, Hermite demostró la racionalidad de pi al cuadrado, de donde se desprende que pi también lo es. Al revés, no es necesariamente cierto que pi sea racional, no garantiza que pi al cuadrado u otra potencia lo sea. Basta con recurrir al sempiterno ejemplo de raíz de 2, que es irracional y sin embargo su cuadrado no. En el próximo capítulo veremos que, en efecto, las potencias de pi son irracionales, pero utilizando otra propiedad muy interesante. Empezamos esta andadura con raíz de 2, luego llegaron las demás raíces cuadradas y saltamos a raíces de cualquier orden. Después vimos valores de las funciones trigonométricas y de las logarítmicas de base entera, y por último constantes tan célebres como pi y e. Está claro que los pitagóricos se dejaron una gran familia de números en el tintero,
Hasta ahora hemos tratado los irracionales como entes separados. Es hora de verlos como una familia. La construcción de los números reales. Los números son la libre creación de la mente humana. Richard Dawkins. No hemos parado de hablar de ellos y no hemos apuntado aún qué son los números irracionales. Hasta ahora hemos afirmado que un número irracional es aquel que no es racional. Una definición un tanto insatisfactoria. Una manera de identificar la racionalidad o la irracionalidad de un número consiste en determinar su expansión decimal. Un racional es aquel número cuya expansión decimal es finita o periódica. En realidad, si la expansión es finita, como ocurre por ejemplo para 3/4, que es igual a 0.75, siempre podemos añadir una serie infinita de ceros, 0.75, 00000, etc. O de nueves, 0.749999, etc. Así que podemos decir que las expansiones decimales de los racionales siempre son periódicos. Por conveniencia, se suele admitir una sola expansión decimal para los racionales. Obviamente hay racionales cuyo periodo no es 0 ni 9. Sin ir más lejos, un tercio es igual a 0.333333, etc. Y también hay algunos con periodo de mayor tamaño, como 2/11 igual a 0.18, 18, 18, 18, etc. O 5 séptimos igual a 714, 285, 714, 285, etc. Incluso puede tener varios términos previos al periodo, como 7 entre 12 es igual a 0.583, 33333, etc. En contraste, las expansiones decimales de los irracionales son siempre infinitas y carecen de periodicidad. Aunque podemos caracterizar la irracionalidad de un número en función a su expansión decimal, quizás encontrar su posición en la recta real desvele algo más de su naturaleza. En la recta real, tomando una unidad arbitraria de longitud y un origen que hace de 0, podemos representar por puntos los números naturales situados a la derecha del origen y construir también de ese modo los enteros y los racionales. Pero, como descubrió Hipaso, no podemos usar una unidad arbitraria para representar irracionales, porque son inconmensurables. ¿Dónde habitan entonces los irracionales? La respuesta es en los huecos que dejan los racionales, representados como conjunto por la letra Q, en la recta real, es decir, en el conjunto de los números reales, representados como conjuntos por la letra R. Una vez que se tienen en cuenta todos los números reales, cada punto de la línea correspondiente exactamente a un número real, y cada número real corresponde exactamente a un punto en la recta. Este hecho, que todas las longitudes se pueden expresar como números reales, se conoce como la propiedad de completitud, y es la clave de la que depende el desarrollo del análisis matemático. ¿Cómo podemos entonces definir los números reales, aparte de decir que son la unión de los racionales y los irracionales? Para alcanzar la primera construcción formal de los números reales, hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX.
el matemático alemán Richard Dawkins, 1831-1916, propuso en el año de 1872 para este propósito lo que hoy se conoce como cortadura de Dedekind en su obra Continuidad y números irracionales, aunque él mismo admite que empezó sus pesquisas en 1858. Dedekind, como muchos matemáticos de su época, opinaba que el análisis matemático no estaba rigurosamente fundamentado y su aportación consiguió cerrar este histórico problema. Para demostrar que la recta es un continuo de números, usó una idea sencilla y elegante. La recta real siempre se puede partir por un punto en dos conjuntos. Para ello definió unos subconjuntos propios de los racionales, esto es, subconjuntos que sean no vacíos, pero que tampoco sean todo Q. Una cortadura A es un subconjunto propio de los números racionales, carente de elementos máximo, de manera que si un número racional X pertenece a alfa, todo racional menor que X también pertenecerá a la cortadura. Se suele definir las cortaduras de Dedekind como el par formado por el conjunto alfa y su complemento alfa elevado a la c. En Román Paladino, una cortadura no es más que la división que produce un punto en la recta real, formando dos conjuntos de racionales, los que quedan a su derecha y los que quedan a la izquierda. Véase la figura 12. O sea, aquí en la figura 12 tenemos una recta numérica que es del 0 al 2. Y donde está raíz de 2, ahí está lo alfa y a la c. Bueno, Dedekind definió una cortadura racional como alfa es igual a x que pertenece a q, ¿okay? Y x menor que r, donde r es un número racional. Por ejemplo, para r es igual a 0, tendríamos que alfa es igual a x que pertenece a q, tal que x menor que 0, y alfa elevado a la c es igual a x que pertenece a q, tal que x mayor o igual que 0. Los racionales negativos y positivos. Claramente, los complementarios de las cortaduras racionales tienen un elemento mínimo, que es racional y que hace el corte. Es evidente que a cada número racional le corresponda una cortadura racional y solamente una, pero ¿son las cortaduras racionales las únicas que hay? Tomemos la cortadura de alfa es igual a x que pertenece a q, tal que x cuadrada sea menor que 2, representada en la figura 12. ¿Tiene este conjunto un valor racional máximo? Supongamos que lo tuviera, y que es m, que como pertenece a la cortadura alfa, verificará que m al cuadrado es menor que 2. Ahora encontramos un valor de beta mayor que 0 pero menor que 1, racional, tal que m más beta pertenezca a alfa, lo que contradice la afirmación inicial de que m sea el racional máximo. Lo que estamos buscando entonces es que m más beta
elevado a m más beta todo elevado al cuadrado menor que 2, desarrollando el cuadrado alcanzamos la desigualdad m cuadrada más 2m beta más beta al cuadrado, que es menor que m cuadrado más beta multiplicado por 2m más 1, donde hemos tenido en cuenta que beta al cuadrado es menor que beta. La expresión de la derecha de la desigualdad será menor que 2 si beta es menor que 2 menos m elevado al cuadrado sobre 2m más 1. Pero esta cantidad es un racional positivo. Luego siempre vamos a poder darle un valor racional positivo a beta que sea menor que 1 y que ese racional. Encontramos así un racional m más beta que verifica m menor que m más beta y m más beta al cuadrado menor que 2. Esto demuestra que la cortadura no puede ser una cortadura racional. Por tanto, tenemos cortaduras que no son como las racionales, pues el conjunto complementario alfa elevado a la c es igual a x que pertenece a q, donde x cuadrada es mayor o igual que 2. No tiene mínimo, ya que sabemos que no existe racional que cumpla x al cuadrado igual a 2. Son este tipo de cortaduras la que Dedekind identificó como números irracionales. El siguiente paso consistió en probar que, en efecto, ese nuevo conjunto que forman todas las cortaduras tiene las propiedades que esperamos de R o números racionales, como la aritmética, el orden y la continuidad de las que la última es el quid de la cuestión. La solución que propuso Dedekind no fue la única. De hecho, el primer trabajo al respecto se debe al matemático francés Charles Méray, 1835-1911, que hizo notar en 1869 el círculo vicioso en el que se estaba cayendo al hablar de límites de sucesiones como números reales y de números reales como límites de sucesiones. La idea propuesta por Méray fue usar sucesiones de Cauchy para definir los números. Él usó el uso de sucesiones de Cauchy también fue desarrollando en la misma época por los alemanes Karl Weierstrass, 1815-1897, Heinrich Eduard Heinz, 1821-1881, y Georg Cantor, 1845-1918. Veamos su definición formal. Decimos que una sucesión x sub 0, x sub 1, x sub 2, etcétera, x sub m, etcétera, x sub m es de Cauchy si para todo epsilon mayor que 0. Podemos encontrar un número natural n tal que para todos los n, m mayor a n se verifica que x sub n menos x sub m es menor que epsilon. Es decir, que a partir de cierto punto en la sucesión, la distancia entre los valores de dos cualesquiera de sus elementos es siempre menor que cualquier valor prefijado. Comparemos esta notación con la usual de convergencia. Una sucesión converge al límite L si para todo epsilon mayor que 0 existe un número natural n, tal que para todo n minúscula mayor que n mayúscula se verifica que en barras, entre barras, x
sub n menos L es menor que epsilon. Ambas parecen decir lo mismo, y de hecho en R los números racionales son equivalentes. Pero ahí está el truco, pues al hablar de R, los números racionales, estamos hablando de un espacio con una propiedad que llamamos completitud, es decir, que el límite de sus sucesiones convergentes está dentro del propio espacio. Esto no ocurre en Q, los números Q, donde por ejemplo la siguiente iteración, x sub n, 1 es igual cuando n es igual a 1, pero cuando n es mayor o igual que 1, entonces 1 más 1 sobre 1 más x entre x, 1 sobre 1 más x sub n menos 1. Va generando la sucesión de racionales, 1, 3 medios, 7 quintos, 7 doceavos, etc., que converge a nuestro querido irracional raíz de 2, que se encuentra fuera del espacio en el que trabajamos. Cantor definió el cuerpo de los reales como el conjunto de todas las sucesiones de Cauchy, de racionales de manera que dos sucesiones de Cauchy representan el mismo número si tienen el mismo límite. ¿Qué pueden hacer las sucesiones de Cauchy de racionales? ¿A dónde convergen? Observemos que la suma de dos racionales produce un racional y por ende la suma de un número finito de racionales. Pero, ¿qué ocurre si sumamos infinitos de ellos? ¿Es siempre la suma también racional? Pues depende. Tenemos casos en los que, si como la famosa serie de los inversos de las potencias de 2, la sumatoria n de n igual a 1 a infinito de un medio a la n es igual a 1, también hay casos en los que las series divergen, como ocurre en la serie armónica, la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n igual a infinito. Y un lector avispado ya se habrá percatado de que también pueden ser irracionales, como hemos visto para e igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de 1 sobre k factorial, o por ejemplo, como muestra la resolución del famoso problema Basilea, este problema que llevó al estrellato a Euler, pues fue el primero que lo resolvió. Podía hallar la suma de los inversos de los cuadrados de los números naturales, es decir, el valor de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado. Inesperadamente aparece la constante pi en la solución. La sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n al cuadrado es igual a pi al cuadrado sobre 6. Este problema es de hecho un caso particular de la fórmula vista en el cuadro, la constante de Aperi. Ahorita vemos la constante de Aperi, ya la vemos, la constante de Aperi. Pero en realidad, cuando decimos que estamos sumando en estos casos, no es estrictamente cierto. Técnicamente estamos calculando el límite de la sucesión de sumas parciales de la serie, cuestión ligada a la definición de irracional, basada en sucesiones de Cauchy, que acabamos de ver. Hubo más construcciones como la extremadamente técnica del gran Karl Weierstrass, y todas acaban definiendo el cuerpo de números reales de manera rigurosa.
Resulta interesante observar que, en el fondo, tanto para Dedekind como para Cantor, los números reales eran una colección infinita de números racionales. Las cortaduras separan en dos conjuntos infinitos los racionales bajo condiciones de orden, mientras que las sucesiones de Cauchy son conjuntos infinitos de racionales, regidos por la noción de cercanía. Los matemáticos habían conseguido por fin colmar la recta real y efectivamente los huecos que faltaban eran los irracionales. Bueno, vamos a ver ahora la constante que leemos ahorita, la de Aperi. Dice, uno de los santos griales de la matemática actual es la hipótesis de Riemann, el más famoso de los problemas del milenio, que continúa abierto. Involucra a la función z de Riemann, que se define como función S es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n elevado a la S. Para el caso particular S igual a 1 tenemos la función 1 es igual a la sumatoria de n igual a 1 a infinito de 1 sobre n a la 1, que eso es igual a 1 más 1 medio más 1 tercio más etcétera. La serie armónica que diverge. En 1735, Euler fue capaz de encontrar los valores de esta función para cualquier valor par de S. Sin embargo, no consiguió una expresión cerrada para ningún valor impar. Hasta al mismísimo Euler se le resistieron problemas. El anuncio de Roger Aperi, 1916-1994, en 1979, de la demostración de la irracionalidad de la función 3 causó un enorme revuelo. Una aproximación de la que hoy se conoce como constante de Aperi es: la función z3 es igual a 1 más 1 octavo más 1,27 más puntos suspensivos 1.20, 20, 56, 931 puntos suspensivos. La prueba original de su irracionalidad e incluso las posteriores simplificaciones son demasiado intrincadas para reproducirlas aquí y no se han podido extender a otros valores impares. Se ha demostrado que hay infinitos valores S impares para los que la función z de S es irracional, pero sin concreción alguna, excepto para S igual a 3. De momento debemos conformarnos con resultados tan extravagantes como el del matemático ruso Guadamit Sudlin, que demostró que de los valores de la Z5, 7, 9 y 11, al menos uno es irracional, pero no se sabe cuál ni cuántos pueden serlo. Puede que todos sean irracionales o que solo sean uno, un problema abierto que hará instantáneamente famoso al matemático que logre solucionarlo. Aquí tenemos la lápida de Roger Aperi en el cementerio de Père Lachaise de París. Grabado debajo de su nombre aparece el resultado que le hizo famoso. O sea, 1 más 1 octavo más 1 sobre 27 más 1 sobre 64 puntos suspensivos más igual
diferente a P sobre Q, número racional. Bueno, esa es la constante de Aperi. Ahora nos preguntamos a la estructura de los irracionales. Las leyes de la matemática no son meramente invenciones o creaciones humanas, simplemente son. Existen independientemente del intelecto humano. Lo más que puede hacer un hombre de inteligencia aguda es descubrir que estas leyes están ahí y llegarán a conocerlas. Maurits Cornelius Escher. Posiblemente el lector recordará del colegio el diagrama de la figura 13. Representa la inclusión de los diferentes conjuntos de números. Nos quedan aún los complejos. Partimos de los naturales, o sea, los n, que son los números 0, 1, 2, etc. Este conjunto lo ampliamos a los enteros añadidos, los negativos, o sea, los números z, la z, que es menos 1, 0, 1, etc. O sea, ya tenemos los números naturales, que son los n, y los ampliamos con los negativos z. Si los dividimos entre ellos, quitándole el 0, nos queda un conjunto más grande que son los racionales, o sea, Q, que son los números racionales, que son los P entre Q, o sea, P entre Q, donde P y Q pertenecen a los números Z y Q es diferente de 0. Tenemos a los Q, que son los racionales. Por último, ya hemos visto cómo pasar de Q a R. De Q a R. De Q tenemos a los de R. En lenguaje conjuntista, este diagrama se resume en la siguiente expresión. N pertenece a Z, pertenece a Q y pertenece a R. Pero, ¿por qué no aparecen los números irracionales explícitamente? Hagamos notar que la suma o resta o multiplicación o división de dos racionales o reales es un racional o un real respectivamente, siempre que excluyamos el caso de la división entre 0. Pero, ¿por qué no aparecen los números irracionales explícitamente? Hagamos notar que la suma de dos racionales es un racional, siempre que excluyamos el caso de la división entre 0. Observemos también que la suma y la multiplicación de naturales siempre es un natural. Y por último, tengamos en cuenta que el 0 y el 1 pertenece a los 4 conjuntos del diagrama. Lo que nos dicen estos acertos es que los conjuntos se comportan bien con las operaciones aritméticas elementales. Decir que se comportan bien es que al operar dos elementos del conjunto obtenemos uno del mismo conjunto. Las operaciones aritméticas entre ellos son cerradas y no obtenemos elementos extraños. Pero, ¿qué pasa con los números irracionales? El primer fallo de los irracionales es que ni 0 ni 1 lo son, y estos son los elementos neutros de la suma y la multiplicación, respectivamente. Con elementos neutro nos referimos a que cuando un número se opera con el otro, el resultado es el propio número. Es decir, a más 0 es igual a a, y a por 1 es igual a a. ¿Qué sucede cuando operamos dos irracionales? Pues aquí está la gran carencia de estos resbaladizos números, y es que no siempre sucede lo mismo. Veamos algunos ejemplos. Es raíz de 2,
más raíz de 3 irracional. Si no lo fuera, raíz de 2 más raíz de 3 es igual a P sobre Q. Elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad tenemos 2 más 2 raíz de 6 más 3 es igual a P sobre Q al cuadrado. Pero entonces raíz de 6 es igual a P al cuadrado menos 5Q al cuadrado sobre 2Q al cuadrado, lo cual es imposible, porque raíz de 6 es irracional. Ahora bien, la suma de dos irracionales no tiene por qué ser siempre irracional. Pensemos en un caso obvio. Raíz de 2 más menos raíz de 2 igual a 0. ¿Qué pasa con el producto? El producto de dos irracionales puede ser irracional, como ocurre con raíz de 2 por raíz de 3 igual a raíz de 6, o racional, como ocurre con raíz de 2 por raíz de 2 igual a 2. Lo que acabamos de ver es que los números irracionales no poseen una estructura algebraica como sus compañeros racionales, y por tanto será difícil operar con ellos. Aunque no está todo perdido, ya que un irracional operado con un racional, suma, resta, multiplicación y división, si el racional es no nulo por los dos últimos casos, dará un resultado irracional, y el inverso de un irracional también es irracional. Este mal comportamiento, esta falta de estructura, hace que el conjunto de los irracionales no tenga símbolo matemático propio y suele denotarse por R sobre Q o R menos Q. En algún sitio puede verse que se designa mediante la letra I. Por eso puede crear confusión, porque es el símbolo habitual para nombrar el conjunto de los números imaginarios puros. ¿Y qué ocurre al elevar un número irracional a otro irracional? Igual que un racional elevado a otro racional no siempre es racional. Por ejemplo, 2 sobre 1 elevado a la 1 medio es igual a raíz de 2. Es el resultado de un número irracional elevado a otro irracional. No es necesariamente irracional. Tomemos como ejemplo raíz de 2 elevado a raíz de 2. Este número puede ser racional o irracional. Si es racional, ya hemos acabado y se confirma nuestra sospecha. Y si es irracional, podemos volver a elevarlo a raíz de 2. O sea, raíz cuadrada de 2 elevado a la raíz de 2 y eso elevado a la raíz de 2, donde eso es igual a raíz de 2 al cuadrado igual a 2. Y obtenemos un racional. Hemos conseguido contestar la pregunta sin ni siquiera saber si raíz de 2 elevado a la r de 2 es racional o irracional. Todo esto es un fastidio enorme, pues perdemos la posibilidad de formar nuevos irracionales sumando, multiplicando aquellos que sabemos que lo son. Ya hemos visto que pi y e son irracionales. ¿Qué podemos decir de pi más e? O de pi por e y pi elevado a la e? Pues sorprendentemente todavía hoy carecemos de respuestas definitivas. ¿Cuántos irracionales hay? La serie de los números pares es justamente la mitad de la serie total de números. La serie de los números impares es exactamente la otra mitad. La serie de los pares y la serie de los impares, ambos infinitas. La serie total de los números es también infinita. ¿Será entonces doblemente infinita que la serie de los números pares y que la serie de los impares? Sería absurdo pensarlo, porque el concepto de infinito no admite ni más ni menos. Entonces, las partes lo sería la serie par y la impar serían iguales al todo. Átenme ustedes esa mosca por el rabo y díganme en qué consiste lo sofístico de este argumento. Antonio Machado,
1875-1939. Si empezamos este libro con el primer gran escándalo que hizo saltar los pilares de la matemática griega, el tema al que hacemos ahora mención no fue un bombazo menor en su época. El concepto de infinito es crucial en la matemática. Prácticamente todas las ramas matemáticas están salpicadas por esta noción abstracta. Incluso en este capítulo hemos estado todo el tiempo trabajando en ese concepto de manera implícita, al hablar de límites, sucesiones o la expansión decimal de los reales. La gran revolución de este concepto fue capitaneado por un gran matemático ya mencionado, Jorge Ferardín Ludwig Philipp Cantor, 1845-1918, el cual aquí tenemos la fotografía de un joven Jorge Cantor en 1870. Su gran hallazgo fue por el que recibió feroces críticas. Fue demostrar que había distintos tipos de infinito, que unos eran más grandes que otros y que se podían ordenar por su tamaño. Hablando de manera informal, parece obvio que los números naturales son infinitos y se puede pensar que el número natural más grande que se nos ocurre, pero siempre sumándole uno se obtiene otro número natural más grande todavía, y este proceso se repite sin fin. Cantor abordó el concepto de conjunto infinito apoyándose en la idea de cardinalidad. Veamos un ejemplo. El conjunto A, compuesto de 0, 2, 4, 6, 8 y 10, tiene 6 elementos. Luego decimos que su cardinal es 6. Cualquier subconjunto propio, es decir, el mismo conjunto A, no vale como subconjunto. Tendrá una cantidad menor de elementos. Por ejemplo, el subconjunto propio de A, B es igual a 0, 2, 4, tiene cardinal 3. O sea, que el número cardinal estamos viendo que es el, digamos, de la mitad del mayor. Por eso el 2 y 4 es el 3. Si ahora intentamos emparejar cada elemento de A con uno y solo uno de B, establecer una biyección entre ellos, veremos que siempre quedarán 3 elementos que se quedan sin pareja. Cuando dos conjuntos pueden emparejar sus elementos mediante una biyección, decimos que los conjuntos tienen el mismo cardinal. 3, 4, ok. Su cardinal es 6 porque son 6 números en el conjunto. En el conjunto 0, 2, 4 tiene un cardinal 3 porque son 3 los números que están dentro del conjunto. Entonces, si ahora intentamos emparejar cada elemento de A con 1 y solo uno de B, establecer una biyección entre ellos, veremos que siempre quedarán 3 elementos que se quedan sin pareja, porque un conjunto tiene 6 y el otro tiene 3. Cuando dos conjuntos pueden emparejar sus elementos mediante una biyección, decimos que los conjuntos tienen el mismo cardinal. Es correcto. Cantor planteó entonces una definición de conjunto infinito que va en contra de la idea que tenemos de subconjunto como algo más pequeño que el original. Definió un conjunto infinito como aquel que tiene un subconjunto propio del mismo cardinal. Los naturales, que ya hemos intuido que son infinitos, cumplen esta condición, pues el subconjunto de los números pares, por ejemplo, tiene infinitos números también, y podemos ponerlo en correspondencia biyectiva a través de la relación de n que tiende a 2 por n.
traducción nos superan en números, imagen de Matthew Peterson. O sea que los números naturales son más, entre comillas, que los números irracionales, por ejemplo. Aquí hay una fotografía o un dibujo. Tú vas a ver qué demostró Cantor. Entonces Cantor demostró que los enteros y los racionales son numerables, es decir, que se pueden poner en biyección con los naturales, de modo que tienen el mismo cardinal que n. ¿Y qué sucede con r? Cantor demostró asimismo que no se puede poner en correspondencia biyectiva con n, mediante su famoso argumento por reducción al absurdo, conocido como la diagonal de Cantor. Brevemente, como podemos establecer una biyección entre r y los puntos del intervalo abierto 0,1 es igual donde x mayor que 0, pero menor que 1, con x que pertenece a r. Ambos conjuntos poseen la misma cardinalidad, de modo que si r es numerable, entonces 0,1 también lo es, y en este caso podríamos enumerar todos los números reales o los puntos de intervalo. Sabemos que los números reales entre 0 y 1 se pueden escribir de manera única en su expansión decimal de la forma x sub k igual a 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etc., donde a es un valor del conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Supongamos que tenemos enumerados todos los puntos del intervalo. Habríamos establecido una biyección entre todos los puntos del intervalo y los números naturales, y los disponemos en una fila como la siguiente: x sub 1 es igual a 0, a sub 1 a la 1, a sub 2 a la 1, a sub 3 a la 1, a sub 4 a la 1. x sub 2 es 0, a sub 1 a la 2, a sub 2 a la 3, a sub 3 a la 2, a sub 4 a la 2. Y x3 igual a 0, a sub 1 a la 3, a sub 2 a la 3, a sub 3 a la 3, a sub 4 a la 3, hasta k, donde x a la k es igual a 0, a sub 1 a la k, a sub 2 a la k, a sub 3 a la k, a sub 4 a la k, etc. Donde el superíndice indica la fila correspondiente. ¿Por qué hemos sombreado algunos términos? Aquí viene el truco de la diagonal que empleó Cantor. Vamos a construir el número x igual a 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, donde cada término viene definido por a subíndice 1, a subíndice i es igual a 0. Si a sub i sobre i es igual a 9, a sub i es igual a sub i a la i más 1 en otro caso. Por ejemplo, si tuviéramos que a sub 1 a la 1 es igual a 5, entonces a1 es igual a 6. Y si a sub 2 a la 2 es igual a 9, entonces a2 es igual a 0. Es evidente que el número x que hemos construido es un número real, comprendido entre 0 y 1, pero ¿qué puesto ocupa en nuestra ordenación? No puede ser el primer número x sub 1, pues difieren en el primer valor decimal. Tampoco puede ser x sub 2, pues difieren en el segundo decimal. Y de hecho no puede ser ningún elemento de la numeración, pues el número x sub k diferirá con x en el decimal de posición k. Llegamos así a una contradicción y no queda más remedio que reconocer que no es posible enumerar los números reales. Dijimos que los racionales son infinitos, pero numerables. Pues bien,
En contraposición decimos que los reales que presentan un infinito más grande son no numerables. El cardinal de los racionales, que es el de los naturales, se denota con el símbolo de una X sub 0 o lambda sub 0, es decir, por ser el primer cardinal infinito. Lambda es la primera letra del alfabeto hebreo y se llama Aleph. Bueno, vamos a llamar Aleph. O sea, Aleph sub 0 por ser el primer cardinal infinito. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y se llama Aleph. Los números reales tienen un cardinal mayor denotado por C, que viene de la palabra continuo. ¿Cuál es el cardinal de los irracionales? ¿Son un conjunto infinito numerable? La respuesta es negativa, puesto que los reales son la unión disjunta de racionales e irracionales. Si ambos tuvieran el cardinal alfa sub 0, su unión también sería numerable, de modo que los irracionales son no numerables. Al final hemos descubierto que la familia de los irracionales es incluso más numerosa que la de los racionales, tan numerosas que escoge un número real al azar. Hay quien ha vendido al mundo para enamorarse de una sola mujer y consecuentemente no es probable que tropiece con ella. José Ortega y Gasset. Vayamos a jugar al casino del Hotel de Hilberts. Los juegos de azar en este casino son peculiares. En particular, la ruleta no consta de un número finito de números, ni siquiera de un número infinito numerable, sino que hay tantos como números reales. Aquí, en la ruleta francesa, puedes apostar a cualquier número real del intervalo 0 al 1, dispuestos en una circunferencia unidad. Los números racionales están pintados en rojo, en nuestra ruleta en gris oscuro, los irracionales en negro, y siguiendo la tradición, el 0 en verde, en nuestra ruleta en gris claro. Jugamos. Aquí está la ruleta. Es la ruleta francesa en el casino del Hotel Hilberts. ¿Qué pasará si juegas a un solo número? Por ejemplo, al número pi-3, que es igual a 0.1415926, etc. Y si juegas al 1 medio, que es igual al 0.5, y si apuestas a 10 números y a 1 millón, si apuestas a un número cualquiera, sea racional o irracional, perderás. Como también perderás si apuestas a cualquier cantidad finita de ellos, ya sea 10 o 1 millón. Así es que aquí la banca nunca gana porque el cero nunca sale. Y si jugamos al negro o al gris oscuro, pues entonces apuesta al negro, a los irracionales. Ganarás seguro porque la probabilidad de que salga gris oscuro racional es nula. ¿Cómo todo esto es posible? Al principio del siglo XX, de la mano de los matemáticos franceses Emilio Borel, 1871-1956, y Henri Lebesgue, 1875-1941, surgió la teoría de la medida, una manera de generalizar la teoría de integración de Riemann, que presentaba algunos problemas. Sirvió además para que años más tarde Andrei Kolmogorov, 1903-1987, formalizara el conjunto de probabilidad fundamentándolo como un caso especial de función medible. Esta teoría es la herramienta para medir conjuntos dentro de espacios como el cuerpo de los reales y otros más abstractos. En el juego usual de la ruleta, el espacio sobre el que calculamos
probabilidades es el de los números enteros del 0 al 36. En estos espacios, la probabilidad discretos es fácil calcular. La probabilidad de subconjuntos, como pueden ser pares e impares, rojo-negro, basta con calcular la proporción de casos favorables sobre el total de casos posibles. Pero en nuestra ruleta, el espacio no es discreto, sino continuo, es de el 0,1, y aquí la cantidad de subconjuntos posibles es enorme. ¿Cómo podemos tratarlos? De todo el océano de posibles subconjuntos que se puede formar, nos quedaremos con intervalos semiabiertos de la forma abierto A B cerrado, donde X es mayor que A, pero menor o igual que B, para X que pertenece a los números reales. El conjunto vacío, phi vacío, sus complementarios y la unión numerable de todos ellos, formando lo que los matemáticos llaman una gamma-álgebra de Borel, la medida de una función que le asigna a cada elemento de esta colección de subconjuntos un valor no negativo que cumpla dos propiedades. La primera, que la medida del conjunto vacío sea cero, y la segunda, que la medida de una cantidad numerable de conjuntos disjuntos entre sí sea la suma de las medidas de cada conjunto. Esta última propiedad se entiende fácilmente si pensamos en un sencillo caso discreto. En la ruleta clásica, la probabilidad de que salga un número entre 1 y 10 es 10 entre 37. Pero si separamos ese conjunto en dos, por ejemplo, del 1 al 5 y de 6 al 10, ambas con probabilidad de 5 entre 37, la probabilidad de que salga un número que esté en uno de los dos subconjuntos será la suma de ambas, es decir, 5 entre 37 más 5 entre 37, o sea, es igual a 10 entre 37, o sea, la misma que el conjunto unión. La segunda propiedad extiende esta idea para el caso de tener una cantidad infinita numerable de conjuntos disjuntos. En el caso de nuestra ruleta continua, la medida natural m asociada a los intervalos a, b es su longitud, definida como m es igual a b, donde eso es igual a b menos a, que proporciona una probabilidad normalizada directamente, ya que m por el intervalo de 0,1 es igual a 1. Ahora bien, ¿cuánto miden los racionales bajo esta vara? Los racionales no son un intervalo, están dispersos sobre el intervalo de 0 a 1, pero recordemos que los racionales son numerables, por tanto se pueden poner como una sucesión de puntos, x sub n. Sin embargo, el conjunto formado por un único punto de a sobre b tiene medida nula, donde m a sobre b igual a 0, de modo que tenemos el conjunto de los racionales, q, que es un conjunto numerable de puntos, y estos puntos son conjuntos de medida 0. En virtud de la segunda propiedad de una medida, la medida del conjunto de racionales será la suma de sus partes, pero esto es hacer una suma infinita de ceros. Así que m, entre paréntesis, el conjunto de 0,1 unión con q igual a 0. Por otra parte, como m de 0,1 es igual a 1 y se puede expresar el intervalo como unión disjunta de sus racionales e irracionales,
0,1 es igual a 0,1 unión con Q, esta es unión con Q, unión con 0,1 sobre Q. Llegamos a que M paréntesis 0,U entre Q es igual a 1. Es decir, la probabilidad de que al escoger un número al azar en el intervalo 0 a 1 sea un irracional es 1. La diferencia de cardinales entre los racionales e irracionales es el quid de la cuestión. Mientras que hablando de conjuntos teníamos distintos tamaños de conjuntos infinitos, aquí reflejamos esa distinción viendo que unos infinitos tienen media nula y otros no. Cabe destacar que los conjuntos de medida nula se pueden medir, pero su medida es infinitamente pequeña. Trasladando al marco de la probabilidad, decir que la probabilidad es nula no significa que no puede ocurrir, sino que casi seguro es que no ocurra. Aunque nos pasáramos la vida entera frente a la ruleta, lo más seguro es que nunca caiga en un racional, pero podría ocurrir. Lo que no puede ocurrir es caer en una casilla en la que, por ejemplo, haya un elefante dibujado. Esto es imposible, pues las ruletas no tienen ninguna casilla con dibujos. Los irracionales que aparecieron como una patología en la matemática frente a los racionales que resultaban naturales como números no solo no son casos excepcionales, sino que hay una infinidad superior a la racional. De hecho, abundan tanto que los racionales quedan disueltos en ellos como un azucarillo en el océano. Bueno, aquí concluimos el capítulo 1, que estamos hablando de, en el capítulo 1, que es los irracionales. Aquí la conclusión que nos da al final nos dice que los irracionales que aparecieron como una patología en la matemática frente a los racionales que resultan naturales como números, dice que no solo no son casos excepcionales, sino que hay una infinidad superior a la racional. De hecho, abundan tanto como los racionales quedan disueltos en ellos como un azucarillo en el océano. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Estamos con el libro de los números irracionales. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.